Estamos en Las dos orillas, esta serie de conversaciones que organizan UNAM en España y Letras Libres España, donde hablamos de algunos de los temas centrales de nuestro tiempo, siempre combinando a un pensador mexicano y a un pensador español. Y estamos con Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, ensayista, catedrático de Derecho Administrativo, autor de este libro reciente de la democracia en Hispanoamérica, y también con Enrique Krauze, historiador, ensayista, fundador y director de CLIO y de Letras Libres. Y bueno, la primera cuestión que quería preguntar, porque vamos a hablar, los dos habéis trabajado temas que son comunes, ¿no? Que son la democracia y sus dificultades en América Latina, el caudillismo, la pulsión revolucionaria, los populismos. Entonces, y ese es el tema de muchos libros de Enrique y también de este libro tuyo reciente. ¿Qué es lo que pretendías? ¿Cómo surge? Bueno, el libro está escrito desde el amor y la preocupación por Hispanoamérica. El amor por mi parte de Hispanoamérica creo que lo he exhibido en otras ocasiones anteriores a ese libro, que ya es el tercero o el cuarto que dedico a Hispanoamérica, escribir sobre la expansión del español y sus fundamentos por Hispanoamérica. He escrito este libro de la democracia, pero antes también, incluso sobre las polémicas históricas sobre los títulos de la ocupación por los españoles del territorio americano. De modo que para mí es recurrente el tema América. Esta es la última entrega, que está motivada en primer lugar por ver cómo la democracia en Hispanoamérica está evolucionando hacia mal. Hay novedades ahora, por lo menos está innovándose de una manera que hace falta estudiar, investigar, reflexionar sobre ello. Me refiero al último constitucionalismo que ha aparecido en algunos países, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y sobre su base una imitación de lo que llaman la nueva democracia o el nuevo constitucionalismo, que plantea muchísimas innovaciones institucionales y en materia de derechos. Hay un listado de derechos fundamentales en esas constituciones inacabables y también nuevos sujetos de derechos, la naturaleza, los animales, etcétera, que son curiosidades y nuevas formas de organización institucional del país sobre la base de una democracia más participativa, llaman, menos organicista, más directamente apoyada en la voluntad del pueblo. Me llamó mucho la atención esa deriva que supone un cierto abandono de algo que consideran los autores de este constitucionalismo obsoleto o que ya no sirve para aquellos países, que es la democracia liberal y representativa. Y me preguntó de dónde venía cuál es la razón y cuál es el futuro posible de ese nuevo constitucionalismo. Y en fin, me gusta hacer las cosas con cierta seriedad y rigor, y para poderlo explicar me fui a 1810 y siguientes, que es cuando empieza el independentismo americano, el constitucionalismo y por tanto también la aparición de las primeras estructuras públicas y constitucionales y democráticas en aquellos países. Y de esa manera pues arranco en 1800 y poco, primeros de 1800, y estudio lo que ha ocurrido con la democracia en Hispanoamérica desde entonces hasta la actualidad. Muy ambicioso de pretensiones, no hay libros así que con carácter general estudien Hispanoamérica al completo, pero en fin me he atrevido con ello y estoy contento del resultado. Tú tienes también un libro que no es el último, es el penúltimo, que es El pueblo soy yo, donde abordas algunos de estos problemas, y recuerdo que decías dos de las cuestiones que han sido problemáticas para el arraigo de la democracia en América Latina eran como dos tendencias o dos herencias, ¿no? La herencia de la monarquía absoluta al principio y luego la potencia del caudillismo en los siglos XIX y XX. Bueno, primero quiero decir que estoy muy contento y honrado de estar acompañando a Santiago aquí y con ocasión de esto que es, hasta por su forma, un libro que recuerda la democracia en América, es la democracia en Hispanoamérica, y Tocqueville, lo decías en nuestra conversación anterior, que no dedicó una línea a la América hispana, pero vaya que hay una tradición democrática y republicana y constitucional en nuestros países.
Yo, influido por mi maestro Richard Morse, consideré que la matriz de la cultura política neoescolástica española, Francisco Suárez fundamentalmente, y es un tema vastísimo que él estudió, arraigó mucho en nuestros países. La idea de el monarca que es detenta el poder, pero también es el mejor justicia, el rey, la mejor justicia, el rey. La liga directa con el pueblo, la idea del pacto original del pueblo que recibe la soberanía de Dios y la delega al monarca. Pero yo mismo polemizaba con Morse sobre eso. Decía, con todo lo erudito y sabio que era, y concediendo la importancia de ese elemento, nunca estuve de acuerdo con que él menospreciara la importancia de la herencia liberal y de la lucha liberal de las tantas generaciones en América Latina. Y murió sin que pudiéramos resolver ese desacuerdo, y entonces, una vez muerto, le escribí una carta diciendo, Richard, Dick, le decía yo, déjame tratar de convencerte, aunque sea post-mortem, de que entonces yo quiero decir que, en primer lugar, no puedo aceptar la idea de que hay un determinismo histórico. Segundo, en la herencia hispana, como decía Silvio Zavala, hay un componente de libertad muy importante. Es la que separa a la herencia española de la tradición anglosajona. Es la idea de la libertad cristiana y de la igualdad, que es la que limó la aspereza de la esclavitud en Iberoamérica. Entonces, primero hay una idea arraigada de la libertad esencial del hombre, del ser humano, en la tradición hispánica. Ahí hay una primera distancia con respecto a Morse. No todo es el poder sacralizado. Segundo, está la tradición del derecho, está el juicio de residencia, están los límites al poder, están los jurados de indios. Bueno, hay una tradición muy respetable jurídica anterior a la independencia, así que el liberalismo, claro, prende en América Latina, igual que Iberoamérica, me gusta llamarla Iberoamérica, igual que en España con la Ilustración, pero aún antes hay esas raíces. En segundo lugar, en los personajes más notorios de nuestra tradición iberoamericana, la idea republicana es muy importante. Eso es lo que era Bolívar. Pensó que araba en el mar porque, sí, es un territorio caótico étnicamente, socialmente, económicamente. Son ingobernables, decía él. Bueno, no tan ingobernables, le hubiese dicho Santander en Colombia, porque aquí hemos introducido las leyes y veamos cómo la fundación de Ecuador, más teocrática, la fundación de Venezuela más militar y la fundación de Colombia más liberal y legislativa por abogados, perduró, después de todo sigue perdurando ahora una tradición en Colombia de leyes, de respeto a las leyes y de libertad. Entonces, resumo, la tradición, el peso de la monarquía absoluta en las tradiciones existe, pero la tradición liberal es anterior
y prende como ha estudiado y estudia Santiago en estos 2 siglos de manera muy clara en periodistas, en juristas, en tribunos, en legisladores, en presidentes. Estamos hablando de 200 años, muchas generaciones. Eso es lo que me hace pensar que podemos al menos seguir luchando contra lo que yo sí considero que es la doble herencia maligna, que no viene del tiempo virreinal, que es el caudillismo, el culto al hombre fuerte, y la tradición revolucionaria, sobre todo la tradición revolucionaria marxista. Es decir, para decirlo rápido, el populismo es como una combinación, un virus, una mutación que viene del fascismo y del comunismo, utilizando a la democracia para acabar con ella. Bueno, es un virus poderoso, pero de veras poderoso. ¿Cómo ha crecido, no? Y todavía no se ha inventado. Has escrito este libro, y yo alguno otro, y los libros anteriores, para ver, somos médicos utópicos o utopistas buscando la solución, el antídoto a este virus, pero lo vamos a encontrar. Sí, bueno, muchas gracias. No he dicho al empezar esta conversación que estoy muy honrado con la presencia de Enrique Krauze aquí en nuestra academia y muy honrado también con esta conversación con uno de los pensadores más importantes de América, al que tengo muy leído y citado en este libro, porque sus libros son absolutamente esenciales para poder conocer bien qué pasa en la política hispanoamericana. Lo que has sugerido en tu primera intervención nos da de sí para estar hablando toda la mañana, naturalmente que sí. Y me gustaría poderlo hacer, aunque sea sucintamente. Me parece muy bien el punto de arranque de la escolástica española. La influencia de la escolástica fue muy grande en América, hasta el extremo de que realmente buena parte de las revoluciones independentistas se justifican en la escolástica. Es la escolástica la que plantea los fundamentos teóricos de por qué se puede asumir el poder por los pueblos americanos directamente. Decía Suárez lo que ha explicado Enrique, y además que en un momento en que desaparece el monarca, el pueblo recupera el poder. El poder viene del pueblo, cosa modernísima, y si el monarca desaparece porque es secuestrado o porque el poder vuelve al pueblo, y el pueblo lo ejerce. El problema de América fue en los primeros años de las independencias que no se sabía quién era el soberano sustituto. ¿Quién era el soberano entonces? La provincia, los municipios, el antiguo espacio virreinal, ¿dónde estaba el soberano? O los caciques, que asumieron a falta de un soberano específico, asumieron ese papel. Tema muy importante este de la presión de la escolástica. Segundo, el liberalismo. Obviamente, hay una connotación política en América que la caracteriza por encima de todas las cosas, que es el republicanismo. Europa ha tenido fallas en su convicción republicana muchas veces a lo largo de la historia. América nunca. En América ha sobrevivido, hubo algún intento de establecer regímenes monárquicos, en México muy significativamente, que fracasaron inmediatamente. Ha sido la república la idea dominante. No obstante, han quedado algunas connotaciones del absolutismo muy interesantes también, que es una tendencia de los líderes republicanos a perpetuarse en el poder. Esto es muy importante porque muchos de ellos, la mayoría, han sido elegidos en elecciones democráticas limpias, pero luego, para permanecer en el poder, han falseado las siguientes o han inventado fórmulas de que no haya alternancia. Y la alternancia es clave en las democracias, y ahí se ha evitado muchas veces la democracia mediante subterfugios electorales, la aplicación del poder dictatorial si hacía falta y la asunción de una investidura que no ha existido, ¿no? Esto es lo que vuelve a repetirse, por cierto, en algunas naciones en la actualidad. También esa idea de perpetuidad. Y yo creo que eso es un rasgo que procede quizá de la herencia absolutista o de la idea de equipararse a las monarquías europeas que no tienen alternativa y que son todas
perpetuas por definición. Y luego está la herencia liberal estricta. Pues claro que sí, buena parte de la ideología que trasciende a América es la que están formando algunos americanos asentados en Londres con ocasión de las bueno, el propio Bolívar pasa por allí poco tiempo. Andrés Bello, ¿no? Que desde allí pues, es esencial en su formación, y los españoles que se unen a ellos, y a los Miranda y a personajes que pasan por Londres, que es un foco del pensamiento que luego trasciende a América. Muy especialmente a través del Español, del periódico El Español, que tiene una influencia americana muy, muy importante, ¿no? Por lo tanto, Blanco White y los que están alrededor de Blanco White también. Todo esto, bueno, es muy complejo, pero hay una cosa con la que Enrique ha terminado y me gustaría subrayar. Desde luego, la culpa de los fracasos de la democracia en América no es de una supuesta falta de capacidad genética o natural de los americanos para autogobernarse, de ninguna manera. Eso lo han asumido como cosa propia, incluso imputándolo al mestizaje, algunas corrientes de pensamiento que no tienen el menor fundamento, En fin, esto se me ocurre sobre tus consideraciones. Sí, yo quisiera hablar un poco de los caudillos y la revolución, ¿no? Decía Borges que ojalá y en vez del Martín Fierro fuera Facundo el libro canónico de los argentinos. He releído el Facundo, porque en alguna época me dio por el interés de leer la novela de dictadores, para mí libros redentores, ¿no? Todos estos escritores, muchos escritores latinoamericanos, en particular García Márquez, enamorados de la figura del poder. Por fortuna estaba Vargas Llosa, y sigue estando Vargas Llosa, que es la figura inversa, la de la crítica, la de la distancia irreversible con respecto al poder. Bueno, pues el Facundo, la figura de Rosas, parece que estamos leyendo lo que ha pasado en el siglo XX y aún en el siglo XXI. Están todos los elementos del caudillo, pero del caudillo mañoso, del caudillo que habla, del caudillo que hostiga a las libertades, que hostiga a los enemigos, no es entonces es ese elemento crudo y al mismo tiempo pero también más elaborado en su discurso. Ese está en Rosas. Ese es un elemento. Y el otro elemento es el elemento de la revolución. Pero yo lo que creo es que este caudillo, la figura del caudillo, evolucionó en figuras de diversos dictadores, que a un dictador como Ilustrado, el propio Páez venezolano, que era un caudillo durísimo, el gran adversario y compañero, pero adversario de Bolívar, bueno, se volvió un caballero inglés, ¿no? Y terminó en Nueva York y murió con grandes homenajes de parte del establishment, digamos, democrático en Estados Unidos. Porfirio Díaz fue un dictador, sí, claro, pero no fue un dictador crudo, ¿no? Fue un dictador que conocía muy bien las formas republicanas. Lo que pasó es que en el siglo XX apareció Perón. Y Perón y Evita, esa pareja atómica, Perón descubrió en Italia el fascismo, la importancia de la radio y de la comunicación de masas, y se dio cuenta que Evita era un fenómeno, una especie de Taylor Swift de hace un siglo, pero en la radio, con sus novelas sobre Catalina la Grande, etc. Bueno, tan importante es que siguen vivos en cierta forma. Y luego vino la Revolución Cubana. Estamos siendo muy esquemáticos, pero
Y la Revolución Cubana fue un cambio tectónico en América Latina. Creían muchos que el desprestigio de la Unión Soviética después de las revelaciones del Gulag y de los campos de concentración había liquidado al comunismo, pero no fue así, porque Castro vendió la idea de una nueva ola. Y bueno, cuando en la película Evita bailan el Che Guevara, imaginariamente el Che Guevara y Evita, es del año 90 y tantos, estaban prefigurando al populismo latinoamericano de hoy. No obstante, yo sostengo en esta hora oscura, que nada es permanente, nada es eterno, y que la tradición que está en estos libros, la tradición liberal, republicana, tantos periodistas, tantos mártires perseguidos en todos los países, podrían nombrar en todos los países héroes de la democracia y de la libertad. No, pero yo no me puedo resignar a que todo eso es un pasado prehistórico, como de los dinosaurios, y mucho menos pensar eso en España, por cierto. Es decir, no puedo pensar que el orbe ibérico, iberoamericano, se resigne a esto, al contrario. ¿No? Es difícil, el virus es resistente, pero aquí estamos. A mí no me cabe la menor duda de la certeza de ese diagnóstico. No hay quien altere los sistemas democráticos de corte liberal representativo, por más que se pretendan. Hay ahora algunas declaraciones de derechos que son muy encomiables en cuanto a que quieren reconocer derechos de toda clase. Como propuesta es encomiable. Habrá que estudiar su realización porque es muy difícil llevar eso a la práctica. Y alteraciones sustanciales de las democracias representativas no son posibles porque no tenemos capacidad de invención de alternativas que funcionen de verdad. Y claro, yo creo que hay algunos grandes momentos en la historia política de América que se pueden marcar y periodificar muy exactamente. Empezamos con sistemas liberales muy afianzados en la ideología exacta que proclaman la Revolución Francesa y la Revolución Burguesa Española, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la primera Constitución francesa de 1791, la española de 1812, confeccionada en colaboración con los patriarcas americanos, con los próceres americanos, son los modelos que se aplican en aquellos países. Esto es así. Un momento crucial de imitación general de lo que ha sido la implantación de una alternativa al absolutismo en América, siguiendo las mismas pautas que se han elegido en América y en España y en el resto, en la Europa más influyente. No en Inglaterra, sin embargo, porque las ideas inglesas constitucionales son más complicadas, apelan a una tradición que no existe en aquellos países. Luego, el siguiente momento importante de la historia común es la de final del siglo XIX, 1898, eso que en España llamamos el desastre. Pues el desastre fue algo importante para la evolución de la política en América porque España fue sacada del Caribe y en su lugar se posicionó la potencia del norte. Y eso alteró completamente el equilibrio de la zona, determinó una presencia de los ejércitos americanos y un control muy importante. Alternativas que se han mantenido a lo largo de muchos decenios y que han condicionado la evolución democrática de algunos de aquellos países, algunas veces con intervenciones directas que empezaron, yo creo, las intervenciones directas con el famoso asunto que noveló también Vargas Llosa de Arbenz en Guatemala. Sí, sí. ¿No? Ese es el inicio de toda esta historia. El siguiente momento es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es algo fascinante. Vosotros estáis más habituados a trabajar con ella, como mexicanos que sois, pero vista desde cualquier lugar que no sea México, resulta fascinante, dicho sea de una cosa tan cruenta y tan brava como fuera la Revolución.
que por cierto no sabéis ni siquiera poner una fecha final. Empezó en 1910, pero no se sabe muy bien cuándo se acaba. Bueno, según el PRI, no acabó nunca. No acabó nunca, y el partido del régimen actual se dice el heredero, así que es la verdadera, el sueño de Trotsky, ¿no? La revolución permanente. La revolución ¿no? permanente. Bueno, pero además de esa permanencia, lo que ocurrió allí fue muy importante desde el punto de vista... Muy variado y muy plural. Sí, y muy importante la Constitución del 17 y muy importante los derechos sociales que aparecen ahí reclamados. Y muy importante algunos elementos de los beligerantes como Zapata y la pretensión de que devuelvan las tierras a las comunidades de las que han sido privadas las comunidades originarias, se dice ello, ahora las comunidades indígenas. Todo eso es muy importante porque es un movimiento que ha seguido a lo largo de la historia hasta conseguir una declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de las comunidades indígenas, que es un momento crucial en la vida política de esos regímenes, porque supuso la globalización del problema indigenista, conversión de problemas locales en un problema global, que se ha traducido luego en soluciones constitucionales concretas. Ese es el siguiente momento. Y el siguiente coincido, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana del 59 pues es un momento completamente esencial porque supone encajar el marxismo en las instituciones de uno de los países mejor ubicados de América en su relación con los Estados Unidos, y sobre todo porque es un movimiento que se hace para exportarlo. El Che monta un movimiento que es para exportarlo universalmente y por tanto crea una amenaza, a la que hay que combatir. Y Estados Unidos apresta a ello, a combatir todo eso, y eso cambia mucho los equilibrios. Y en fin, los populismos. Yo creo que el populismo, el gran inventor del populismo fue Perón, la pareja Perón-Evita. Lo que pasa es que la tecnología que aplicó al populismo es una tecnología que vale para todos los órdenes ideológicos. Y es pasmoso ver cómo se parece a la política de Perón, que era un señor fascista de derechas, cómo se parece a eso la política de los marxistas de izquierdas. Que son como dos gotas de agua y no hay variaciones, ¿no? Por tanto, estos son los temas, en efecto, muy esquemáticos, pero muy interesantes de tener en cuenta. Sí, quiero decir, qué bueno que traes, me gusta mucho, a cuento la Revolución Mexicana, porque yo la estudié con fascinación y también con admiración. Porque decía mi maestro Daniel Cosío Villegas, es la última revolución inocentemente nacionalista, 7 años anterior a la soviética. Pero es una revolución, curiosamente, triunfante, en el mejor sentido. No abrogó la tradición liberal ni republicana. No pretendió el poder absoluto, totalitario, ni el control ideológico, más que por momentos. ¿No? ¿Qué quería? La dignificación de los obreros, el reparto de la tierra en un país que tenía latifundios gigantescos, la educación masiva que encabezó José Vasconcelos. Pero dejó la tradición republicana, las garantías individuales, el derecho de amparo, las libertades. No es casual que México haya transitado en paz el siglo XX. En un siglo en donde hubo 2 guerras mundiales y todas las guerras de por medio, ¿y cuántas guerras civiles? Al contrario, México fue un puerto de abrigo para los españoles, por ejemplo, en un siglo de guerra, de violencia y de confusión. Los que soñamos entonces en los años 70, 80, empezamos, y desde antes, a pensar que el momento era el de una transición. Había llegado la maduración, tal había sido el éxito, que lo natural era, como decía Octavio Paz, hora cumplida del PRI. Había que transitar. Y lo hicimos de manera ordenada y pacífica. Lo que estamos viviendo desde unos años acá es
no una reversión, es una adulteración profunda, un abandono y una destrucción, no solamente del legado mejor de la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana no pretendía un poder totalitario. El PRI, con todos sus horribles defectos que nunca me cansé en señalar y en criticar en varios libros, no tenía pretensiones como los del Partido Comunista Cubano. Pero además han destruido o pretenden terminar por destruir las libertades y el orden republicano. Bueno, vuelvo a mi punto. No lo van a lograr, porque en la raíz de México está no solamente esta tradición liberal, sino todo lo bueno de la época virreinal anterior y toda la actitud compasiva, en el mejor sentido, cristiano, digamos, con respecto al indígena y al débil. Entonces, vamos a... Ahí te apunto, hay una legislación indigenista en la actualidad que retoma la legislación anterior a la independencia propia del régimen virreinal, ¿no? El hombre, si me dijeras, y luego personajes, ¿no? No voy a referirme a Juárez, que es como la esencia del liberalismo, republicanismo, etc. Me voy a referir a un personaje que para mí es el mexicano que es más entrañable, José María Morelos, el gran caudillo de la independencia. ¿Qué hizo Morelos? El sueño de Morelos era una república. Él, su primera constitución, aunque hizo un congreso en Chilpancingo, la constitución del 1814, completamente influida naturalmente por las constituciones que has dicho tú, en particular la de Cádiz, ¿no? Eso es lo que quería para México, un México sin tantas desigualdades, en donde los colores y las diferencias étnicas no sean centrales, un México solidario, y ese es el sueño de Morelos. Y él dio su vida por eso, por defender ese Congreso. Este hombre caudillo que pudo haber sido el hombre más poderoso, no. Él lo que hacía era defender al Congreso y así lo toma. Por eso creo que son tales las raíces que yo he querido reivindicar en mis libros que no van a poder, durarán. Lo comparto, esa es también la base fundamental de mi argumentación a lo largo de este libro. Y te añado una que tiene que ver con el recuerdo que hacías al principio del libro de Sarmiento, El Facundo. El Facundo es un libro que plantea como alternativa la civilización y la barbarie. Y la barbarie es América, la civilización es Europa, por lo menos la apertura de esas grandes libertades. De lo cual ha derivado una cierta tendencia literaria, lamentablemente seguida principalmente por intelectuales americanos en alguna época, que consideran a las poblaciones de aquellos países menos capacitadas para la paz, para la envergadura, que resuelven todo a puñetazos y que no son capaces de sentarse en las mesas a parlamentar. Es una impresión completamente falsa. En América nunca ocurrió algo tan terrible como en la Europa del siglo XX. No, ni siquiera en el XIX con lo que ocurrió en Norteamérica. En América, en Hispanoamérica, no ha habido una guerra civil del calibre de la que ocurrió, tan terrible como la que ocurrió en Estados Unidos. Y desde luego en el siglo XX no ha habido nada parangonable con la bestialidad con la que se desarrolló la convivencia en Europa. No digamos en naciones como la española, que nos hemos mantenido siempre en conflictos civiles. Pero hay que reivindicar eso, porque en algunos momentos de la gran intelectualidad americana se ha planteado esa historia y encima han hecho autoimputaciones racistas para explicarlo, ¿no? Me gusta mucho Vasconcelos, porque inventó eso de la raza cósmica. América al final es un crisol donde han ido a parar
razas de todo tipo y la raza americana es la raza definitiva, la que es el conjunto de todas, ¿no? Por lo tanto, cogiendo de todas lo mejor. Y bueno, yo creo, frente al negativismo de la mezcolanza, yo creo que las razas en la humanidad se ha hecho sobre la base de mezclar, como se hace la literatura, y se hace la lengua, todo a base de mezclar un poco. Y yo creo que la gran labor de España sí ha sido esa, la de facilitar una mezcolanza de culturas, de la que ha salido realmente naciones muy poderosas que tienen unas convicciones y unas entrañas y una tradición que no es fácil de corromper ni de eliminar. Aquí en España, que fuimos más desgraciados de todo eso, ayer recordé, con ocasión de presentar un libro muy bonito de José Juan Toarias, seguramente conocéis a José Juan Toarias, ¿no? El sociólogo, un libro sobre el juez español, un pequeño libro donde analiza bueno, la situación del juez español en la transición española después de Franco, en el tardofranquismo, y en la actualidad, ¿no? Está muy bien, un estudio sociológico que coincide con las convicciones que tenemos algunos sobre cómo es la judicatura española. Pero lo recuerdo porque citaba allí, de paso, una entrevista que tuvo un embajador americano que había en España, norteamericano, que había en España, que había mandado a Eisenhower para hablar con Franco. Y transcribe la conversación, le pregunta a Franco, oye, cuando usted se muera, ¿qué va a pasar? ¿Va a volver otra vez la colisión, el enfrentamiento? Digo, no, le contestó muy tranquilamente, no. ¿Y eso por qué lo cree usted? Digo, porque durante mi gobierno ha surgido algo que no se puede eliminar, que es la clase media española. La clase media ha nacido durante la dictadura de Franco, decía él. Pero bueno, lo recuerdo porque, para seguir un poco el argumento, lo que ha pasado en América es que se ha creado una convicción democrática, una convicción republicana, en manos administradas por las clases medias, por los periodistas, por los escritores, que no se puede arrebatar. No es posible alterar eso, porque al final las naciones son lo que dicen las gentes que las habitan, y la voluntad de esas gentes es la definitiva para su futuro. Quiero introducir en esta parte de la conversación un factor que tampoco ha ayudado a América, a Iberoamérica en su travesía liberal y republicana. Y paradójicamente son los Estados Unidos, porque voltearon hacia Estados Unidos todos nuestros liberales. Claro, voltearon hacia Francia, ¿no? Siempre Francia. Y en algún momento hubo este acercamiento en los tiempos de Castelar y luego, después del 98, con España, una suerte de reconciliación y de hermandad con el mundo hispánico y luego mucho más a raíz de la guerra civil, ¿no? Pero Estados Unidos, ¿qué papel jugó? Quizá desde los tiempos de la guerra de Estados Unidos con México, pero desde luego desde el 98, la idea de que el Caribe era su Mediterráneo y que esos países le correspondían, o sea, esa sobrevivencia de la idea del destino manifiesto hizo mucho daño. Entonces ocurrían muchas veces la aparición de los dictadores en América Latina y los americanos diciendo, bueno, son dictadores, pero son nuestros dictadores. Y eso caló mucho. La incomprensión, el desdén, la falta de interés, el racismo, el viejo prejuicio, estas naciones subdesarrolladas, atrasadas, católicas, fanáticas, mejor que las gobierne el hombre fuerte y nos arreglamos con él. El propio trato a Cuba. Mi maestro Cosío Villegas decía que cuando él visitó Cuba en los años 20, decía, el antiamericanismo será la religión de los cubanos. ¿No? Entonces,
Ese es un factor que Vargas Llosa, en sus últimos libros, uno de sus últimos libros, Tiempos Recios, entre sus tantas iluminaciones y tantos aportes, él, el gran crítico de los movimientos, de los dictadores, de los movimientos revolucionarios y de los populismos, reconoce en una novela que es Estados Unidos en su equivocación de los años 50 al tratar a Jacobo Arbenz, el guatemalteco, como un marxista, cuando era un nacionalista a la mexicana. Se equivocaron. Y claro, crearon el Frankenstein de Castro. Pero ya no estamos en el momento de los pretextos. Ni se vale culpar al pasado hispánico, ni al prehispánico, ni a los Estados Unidos. No. Son los propios países los que tienen que reaccionar. Bolivia está despertando. Bolivia, este país que con Evo Morales parecía ya predestinado hacia la eternidad a volver al siglo II. Despierta, Ecuador también. Son muy difíciles y azarosos los procesos, impredecibles. Colombia podríamos ir por cada uno. Y México, difícil, muy doloroso. La sistemática destrucción de la República y las instituciones mexicanas. Y sin embargo, ahí está de nuevo el ritornello de esta conversación. Así como estamos hablando aquí, volverán, en la ronda de las generaciones volverá la aurora de la libertad. No cabe duda, también comparto ese análisis de que ya no valen las justificaciones externas, ¿no? Ni hay una mezcolanza racial genéticamente menos capacitada que las razas arias y puras, ni existe una influencia americana que impida la democracia, ni se han agotado los sistemas de democracia representativa, ni el republicanismo está en crisis, nada de eso. Se puede mejorar y aprecio en mucho lo que hay de esfuerzo en algunos de esos movimientos constitucionales de añadir mejoras a lo que las constituciones clásicas habían establecido. Es muy apreciable y hay que valorarlo, incluso para traerlo a Europa. Ya está bien de que los europeos hagan siempre ensayos con América. Sería bueno que se aplicaran aquí de estas fórmulas. Pero no me cabe duda de que no hay ninguna argumentación. Son los americanos los que tienen que poner en pie una reacción contra lo que está ocurriendo. He dicho al principio que me motivó mucho a escribir ese libro, el análisis de lo que estaba ocurriendo ahora. He mirado desde el pasado para poderlo comprender mejor, pero es ahora donde están ocurriendo cosas muy graves en las democracias hispanoamericanas que hay que afrontar, hay que ponerse enfrente de esas falacias institucionales y políticas y, en fin, corresponde a los protagonistas de aquellos países hacerlo. Y, desde luego, es maravilloso que esté empezando a retornar otra vez la idea clásica de libertad. Pues muchísimas gracias, Santiago Muñoz Machado y Enrique Krauze, por este episodio de las conversaciones entre UNAM España y Letras Libres, y además aquí en la Biblioteca de la Real Academia, que es un sitio tan maravilloso. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.